En general, todos los países lo hacen, pero en el caso peruano es casi una obligación, sabiendo la enorme diversidad natural que tenemos, que existe una obligación, sin duda, de resguardar ese patrimonio que viene de la naturaleza. El INIA, el Instituto Nacional de Innovación Agraria, que forma parte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, tiene un banco de germoplasma. En algún momento sabremos de qué se trata exactamente, pero la posibilidad de tener un centro donde podamos guardar, conocer, almacenar para investigar y para conocer y para poder usar todo ese potencial en el futuro, ese banco reúne una cantidad increíble de semillas, de granos, de todo lo que ustedes puedan imaginar que tenga que ver con nuestra naturaleza. Y mejor que el doctor Juan Carlos Guerrero Abad, director general de la Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología del INIA, para conversar justamente de esto. ¿Cómo le va, doctor Guerrero? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. ¿Qué cosa es un banco de germoplasma? Yo lo he explicado con cierta torpeza, pero quizás usted lo puede explicar mejor. Sí, un banco de germoplasma está constituido por un banco de genes, ¿no? En el caso nuestro, en INIA tiene un banco de germoplasma compuesto por 58 colecciones. Ok. Enfocados básicamente a recursos fitogenéticos, que serían los cultivos, ¿no? Fito de plantas. Y nosotros tenemos 58 colecciones de cultivos, tanto en la región costera, andina y amazónica. ¿58 que luego se subdividen o 58 fijos? 58 colecciones que estas se integran dentro de cada colección. Tienen un número de entradas o accesiones. Ahora, una accesión, para tenerlo, es un término técnico, es una entrada de un material que fue colectado en un área geográfica distinta donde ya está establecido. Correcto. Cuando ingresa al banco de germoplasma, que se conserva, un banco de germoplasma puede ser en campo, entonces la muestra colectada en un espacio geográfico diferente ingresa a un área diferente a ella y se denomina una entrada a esta área específica donde finalmente va a pasar un proceso de caracterización. Pero al margen de ser caracterización también estoy conservando esta muestra que fue traída de otro lugar. Clarísimo. Doctor Guerrero, ¿todas las especies naturales del Perú están en el banco de germoplasma o, como dice usted, solo las que tienen que ver con cultivos y que tienen que ver con consumo humano? Todo lo que tiene que ver con cultivos que están vinculados a los alimentos de la canasta familiar, ¿no? Básicamente es eso. Sí. ¿Por qué ese esfuerzo? ¿Por qué es necesario tener un banco de germoplasma? Es muy estratégico, y no solamente para el Perú, porque todos los países tienen esa estrategia de concentrar una máxima variabilidad de genes que sean necesarios y puedan ser útiles para la generación de variedades comerciales o cultivares comerciales. Por ejemplo, en el caso de papa, la papa canchán, la variedad que hoy se consume muchísimo en el Perú, es una variedad que ha sido generada a partir de estas accesiones originales, ¿no? Entiendo. Entonces, así como papa canchán, tenemos a maíz, trigo, quinoas, kiwichas, que son granos andinos muy proteicos, ¿no? Y este banco de genes son esenciales para conformar estas variedades, y las variedades tienen que ser muy dinámicas, ¿no? Si yo genero una variedad en este año, de aquí los próximos 5 años tengo que generar una nueva variedad, o en los próximos 3 años. De tal manera que yo garantice siempre que tengo yo una variedad de frijoles o de quinoa, yo garantice siempre que va a existir este alimento, ¿no? Voy a llevarlo al extremo. Se produce un apocalipsis y todos nuestros cultivos desaparecen un día. ¿Con este banco de germoplasma podríamos volver a empezar? Sí. Y qué bien que tú lo dices, Carlos, porque en Perú, así como tenemos la iniciativa de tener este banco de germoplasma, también hay iniciativas mundiales
si ocurriese una catástrofe mundial. Así es. En Los Noruega, suecos tienen eso, los noruegos. En Noruega tenemos el Svalbard, que es una gran bóveda que almacena un gran número de semillas, un poco más de 9 millones de material genético que procede de diferentes naciones. ¿El Perú ha aportado a ese banco? Sí, tenemos muestras ahí que han sido enviadas anteriormente. Y hoy también trabajamos con con cooperación internacional, con Crop Trust, que tiene mucho que ver con el fortalecimiento de la gestión de los recursos genéticos, pero también ver la forma como asegurarlos a largo plazo, ¿no? De acuerdo. Una catástrofe mundial, ya tenemos la reserva de cómo reiniciar nuevamente, ¿no? Claro, uno no sabe si admirar la mirada de futuro de los noruegos o su enorme pesimismo, digamos, vaya, depende cómo lo mire uno. ¿Qué es lo que nos ha traído esta noche, doctor Guerrero? ¿Qué son estas muestras? Es una muestra de la variabilidad que existe en nuestras colecciones que tenemos a nivel nacional. Por ejemplo, aquí tienes... Quinoas. Las quinoas se caracterizan por tener diferentes colores, ¿no? Y cada color que tú puedes ver ahí, Carlos, pues eso es una sección diferente una de otra, ¿no? Y donde conservamos las quinoas, las tenemos en la estación experimental de ILPA, que está en la región Puno, y tenemos 1.800 accesiones, es decir, 1.800 tipos diferentes de quinoas, que son la base genética para conformar. 1.800. Menuda riqueza, ¿no? Es extraordinario. Sí, es muy, muy fantástico. Incluso esta colección ha aportado en la generación de las 14 variedades que se han liberado con el INIA. Y aún siguen siendo utilizadas para conformar nuevas variedades. Tenemos también tarwi. Veo tarwi. Frijoles, leguminosas, algodón. Algodón, maravilloso, ¿no? Sí. Y el algodón de colores, por ejemplo, existe en la región tropical, que es un algodón pardo. Y en la región costera también hay algodones que tienen color verde. No le creo. Qué maravilla. Son colores naturales que son propios durante el proceso de su origen, han podido preservar esa característica. De acuerdo. Con la toma genética de una y otra variedad, el INIA puede hacer experimentos, pruebas, desarrollar nuevas especies, apostar de pronto por especies más fuertes de las que existen. ¿Eso lo hacen ustedes? Sí. Bueno, ¿cómo funciona, cómo se usa el banco de germoplasma? El INIA tiene sus programas nacionales de investigación, por ejemplo, el Programa Nacional de Granos Andinos. En este programa, sus investigadores diseñan la estrategia de cómo generar nuevas variedades. El enfoque de las nuevas variedades hoy en día tienen que ser nutritivas, productivas, resilientes y amigables con el medio ambiente. 4 características que son fundamentales en ellas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros proveemos los mejores materiales genéticos hacia el programa nacional. Cada uno supongamos de estas 3 accesiones que tenemos aquí en la quinoa, son los mejores. Cada uno de ellos es definido como un parental, es decir, como un padre. Y ellos podrían hacer un cruzamiento, combinar estos genes y después hacer una selección. Entiendo. Y la selección va enfocado a que... La semilla más fuerte, probablemente. Al calor, por ejemplo, a la salinidad, a un estrés hídrico, a una condición de temperatura baja, extrema. Aquel que consigue sobrevivir, él es seleccionado y pasado a una próxima generación. Clarísimo. Un proceso de selección. Entiendo que tienen especies también, tipos genéticos almacenados en congeladores de menos 20 grados, in vitro. Sí. ¿Qué es eso? Las formas de conservación del germoplasma se hacen en 3 formas. Una de ellas es en campo, que generalmente son colecciones vinculadas a frutales, plantas medicinales o especies forestales. También tenemos la conservación in vitro, son para aquellas plantas que tienen una reproducción asexual, es decir, papa o yuco, mashua. Ellas generalmente tienen que ser conservadas de tejidos, ¿no? Entonces, la única forma de conservarlo clonalmente es mediante condiciones in vitro. Y otra forma de conservar también es en el banco de semillas, que puede ser a mediano plazo y a largo plazo. ¿En qué se diferencia? A mediano plazo puede estar conservados a 4 grados Celsius. Y este material es monitoreado
¿no? Para visualizar un poco su viabilidad en su germinación. Entonces, ¿por qué es interesante a medio plazo? Porque si existe una institución que lo requiera, nosotros tendríamos material listo para poder ser distribuido. Claro. Ahora, también existe la conservación a largo plazo, y eso se diferencia por una temperatura mucho más baja, a menos 20 grados. No se malogra la especie. Por lo general, aquí ingresan semillas que tienen la capacidad de soportar esas temperaturas y que no pierde su viabilidad. De acuerdo. Entonces, esa es una cosa que se ha estandarizado para algunas de ellas. Nosotros venimos reforzando este tipo de conservación porque a largo plazo yo puedo tener hasta 20 años sin poder tocar ese material. Correcto. ¿No? Doctor Guerrero, una pregunta que viene desde la ignorancia, pero se la planteo igual porque me genera enorme curiosidad. Las posibilidades de experimentación y de mezclas genéticas que tienen ustedes a través de este banco, ¿en qué se diferencia, por ejemplo, de lo que hace Monsanto, una empresa depredadora que produce transgénicos y que impacta, como sabemos, en algunos países de forma muy dañina, vaya, por decirlo de alguna manera? Sí. Bueno, Monsanto es una empresa que aplica ingeniería genética. Así es. Sobre una variedad, digamos, que ya fue liberada, o un material genético muy sobresaliente y quieren mejorar una característica específica, ¿no? Entonces... Por ejemplo, hacerla más resistente a las plagas. Sí. Por ejemplo. Claro que sí. Entonces, lo que ellos hacen es una introgresión de un gen que le va a conferir la resistencia a una plaga específica. Así es, ok. Por ejemplo, en algodón se han generado algodones tipo BT y Bacillus thuringiensis hace mucho tiempo. Entonces, el algodón que se va a producir, que crece, va a producir su fibra normal, pero también va a producir la proteína que le causa daño al insecto, a la larva, principalmente, que afecta a la bellota, ¿no? Pero hoy en día, eso ha sucedido hace unos 20 años atrás, 30 años atrás. Se sigue utilizando la tecnología de ingeniería genética, de transgenia. Pero hoy existe la tecnología de edición genética, que es una edición precisa, que es una mutación específica. Y muchos países ya están optando a esa nueva tecnología. Identifican un gen que haciendo que pierda su función por una mutación puntual, básicamente yo tengo una característica. Yo no necesito hacer una introgresión, o sea, tener un gen externo y hacer una incorporación en su genoma original, ¿no? Entonces, la edición genética se está tornando como una alternativa, digamos, de herramienta de precisión biotecnológica que a futuro puede ser muy explotada, ¿no? ¿La transgresión genética pone en riesgo la salud de quienes consuman esos productos o no? Lógicamente, cada tecnología, en el caso de plantas que incorporan, por ejemplo, un gen... Así, todos lo saben que puede pasar en esa mezcla, ¿no? Sí, el gen, supongamos, de Bacillus thuringiensis, que es una proteína CRY. De acuerdo. Podría generarse una respuesta, si acumulamos en gran cantidad en el ser humano, podría generarse una respuesta. Pero hasta el momento existen, digamos, bajos reportes y aún está en estudio eso, ¿no? Ahora, los otros cultivos, por ejemplo, que no son resistentes a plagas, más sí son resistentes a herbicidas, por ejemplo, como soya. La planta transgénica está ahí, que es resistente al herbicida, ¿no? Si yo aplico alta cantidad de dosis de herbicida, pues la planta va a sobrevivir y las malezas van a morirse, ¿no? Lo que causaría daño sería el herbicida si yo no lo utilizo adecuadamente. De acuerdo. Entonces, la tecnología desde el punto de vista de producción, es fantástica, ¿no? Pero sí hay que saberla manejar. Y creo que ahí es una condición que sí muchos países lo están utilizando. Se permite incluso el cultivo, ¿no? La mutación genética que usted produzca, que usted siembre, cuando se produzca polinización, ¿va a afectar otros campos de cultivo? La mutación genética generalmente se da de forma espontánea. Digamos, si mutación genética puede haber espontáneamente. Eso ha ocurrido, por ejemplo. Siempre. En la diversidad que encontramos en la naturaleza, pues
uno recoge esa variabilidad y esa variabilidad ha sido generada por una mutación espontánea que ocurre. El cacao mestizo, por ejemplo, se mezclaron, las especies, claro. Miles y millones de años ocurrió eso. Así es. También existe una inducción de mutación física o química que se ha utilizado muchísimo en frutales, ¿no? Japón ha utilizado muchísimo la inducción de mutación física. Con gran éxito. Para generar, por ejemplo, naranjas sin semilla. ¿No? Estoy induciendo la mutación por una mandarina sin pepa. Mandarina sin pepa. La edición genética, utilizando tecnología de CRISPR-Cas9, también hace mutación, ¿no? Completamente diferente a lo de transgenia, ¿no? Sí, de acuerdo. Todas estas tecnologías hoy son una alternativa para generar nuevos cultivares, ¿no? Ahora, esta mutación, si es espontánea, lógicamente no afectaría a una condición ambiental, ¿no? Si es una mutación inducida, lógicamente existe un protocolo para poder mantener estas mutaciones, no combinarlas con otras, o a menos que yo quiera hacer un cruzamiento y aprovechar de esa mutación. Porque siempre se habló de la presencia de transgénicos en el Perú, aunque hay una moratoria existente al respecto, que la presencia de transgénicos podría polinizar otras chacras cercanas y por tanto alterar justamente a las otras especies. Los defensores de los transgénicos lo negaron, dijeron que eso no era posible, que era muy difícil. Cerramos con esto, ¿es posible o no es posible? En 30 segundos, por favor. Bueno, en el Perú, por la ley moratoria, no está permitido la liberación y la producción de un cultivo transgénico. Más sí, de manera confinada, o sea, si es que existe una condición de bioseguridad que no permita el escape de un flujo de genes, podría, para ciencia básica, se podría hacer, ¿no? De acuerdo. Ingeniero, nos ha dado usted una clase de biología esta noche. Gracias por el esfuerzo del Instituto Nacional de Innovación Agraria, que están haciendo un estupendo trabajo. Miren la cantidad de cosas que nos han traído y el banco de recursos genéticos, el banco de germoplasma. Sí, Carlos, yo quería aprovechar, si me das unos... Para cerrar, por favor. El 13 de diciembre nosotros estamos lanzando la plataforma GenBank Perú, que va a poner a disposición las colecciones de germoplasma que nosotros conservamos. Ah, qué bueno. El Instituto Nacional de Innovación Agraria es el ente rector del Sistema Nacional de Innovación Agraria, y aquí se involucra múltiples actores, entre ellos la academia. Entonces, ¿cuál es la intención nuestra? Nuestros recursos genéticos que conservamos, nosotros necesitamos valorarlos de forma muy acelerada. Y lógicamente los recursos siempre van a ser necesarios para poder hacer este proceso de valoración. Sin duda. Pero si yo tengo aliados e investigadores que están en la academia que pueden utilizar este recurso genético, extraordinario. Sería extraordinario. Va a haber una web entonces donde va a estar todo esto, ¿no? Sí, nosotros, nuestro banco de germoplasma lo tenemos en nuestro sistema de información de recursos genéticos, totalmente documentado, y la intención es de ponerlos a disposición para todos los actores. Lógicamente existen un proceso de normatividad, de acceso, que son documentos que... Seguro que no serán un problema llenar. Muchas gracias, doctor Guerrero. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. El doctor Juan Carlos Guerrero ha estado con nosotros, director general de la Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología del Instituto Nacional de Innovación Agraria, del MIDAGRI. Vámonos a la pausa y volvemos.